Solo por curiosidad, imagina un gran número de luces brillantes que flotan sobre un valle noruego, giran, se dividen y desaparecen sin dejar huella. Ni radares ni cazas militares las detectan, y eso es Hesdalen. Los primeros relatos datan de los años 30, pero fue desde diciembre de 1981 cuando el valle cobró fama. Hasta 15 o 20 luces por semana fueron avistadas, en un territorio apenas habitado. Eran orbes amarillentos, verdes, rojos o blancos, que danzaban entre los picos montañosos, a veces tan brillantes que iluminaban la nieve, otras veces tan pequeños que flotaban a unos pocos metros del suelo. El proyecto Hesdalen. Aunque los primeros relatos datan de los años 30, cuando las misteriosas luces comenzaron a aparecer de manera más constante fue a partir de diciembre de 1981, donde había entre 15 y 30 avistamientos por semana. A partir de este momento algo quedó muy claro, y es que esto ya no era un cuento ni una leyenda, sino un fenómeno real que merecía una investigación científica seria. En 1983, el ingeniero noruego Erling Strand de la Universidad de Østfold lideró un equipo de científicos para investigar las extrañas apariciones de Hesdalen. Este proyecto recibió el nombre oficial de Proyecto Hesdalen y contó con la ayuda del propio ejército noruego. ¿Pero por qué el ejército se involucró en algo que parecía un fenómeno natural? Bueno, principalmente porque esas luces podrían interferir con vuelos, radares y comunicaciones militares. Había un interés real en descubrir qué eran esas cosas brillantes que sobrevolaban el valle casi cada noche. Durante los 2 años del proyecto, el equipo del ingeniero instaló varias estaciones alrededor del valle, con equipos sofisticados para la época, cámaras fotográficas de alta sensibilidad para capturar imágenes nocturnas, radares para detectar objetos en el cielo y sensores que podían medir campos magnéticos y radiación electromagnética. En total lograron documentar más de 188 avistamientos confirmados con estos instrumentos. De todos esos casos, al menos 53 quedaron totalmente inexplicados, es decir, no eran aviones, ni estrellas, ni reflejos, simplemente no tenían explicación. Lo más sorprendente era cómo las luces podían aparecer simultáneamente en varios puntos separados por kilómetros. Algunas veces un orbe detectado visualmente también aparecía claramente en los radares, confirmando que era algo sólido, algo físico. En otras ocasiones el radar no mostraba nada, aunque la luz era claramente visible, lo cual confundía aún más a los científicos. Pero lo que este proyecto realmente logró fue poner el fenómeno en el mapa científico internacional. Desde entonces Hesdalen dejó de ser visto como una leyenda rural noruega para convertirse en un auténtico enigma científico mundial. La Blue Box. En 1998 se instaló la Blue Box, nombre que recibe por su color azul brillante. Desde entonces este contenedor alberga cámaras, magnetómetros, sensores electromagnéticos y más equipos de detección y grabación. En 2024 se actualizó el equipo, cámaras de 8 megapíxeles, IA para detectar anomalías y mandarlas a los científicos en tiempo real. Se está desarrollando una red de sensores y drones autónomos para acercarse sin riesgo y tomar muestras en vivo y mucho más. Además graba 24/7 y desde entonces ha detectado miles de luces, aunque muchas aún no se explican. Te dejo en la descripción una carpeta a Google Drive, donde la propia empresa sube fotos diarias del cielo para que tú mismo puedas observar los fenómenos. ¿Cómo son y cómo se comportan? Las luces de Hesdalen no son monótonas, se clasifican en destellos breves de 1 o 2 segundos, tipo relámpago fantasma, orbes amarillos grandes que flotan o giran por minutos e incluso horas, agrupaciones de varios orbes que se mueven como si fueran un solo objeto, estructuras sólidas, esferas, cilindros o discos, algunas veces con formas extrañas. Si todo esto no te sorprende, se han registrado velocidades de hasta 30.000 km por hora, otras veces se mueven casi parados, sin emitir sonido, y pueden aparecer y desaparecer en silencio. Las mediciones de espectros de luz revelan gases como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sodio, escandio y titanio, además de polvo mineral en suspensión. También se sabe que la energía recogida puede superar los 19 kilovatios, una potencia equivalente a una moto de 2,5-300 centímetros cúbicos o 25,5 caballos de fuerza. Se detectan ondas VLF de frecuencia muy baja entre 3 y 30.000 Hz, con una longitud de onda de entre 10 y 100 kilómetros y con escasa utilidad para transmitir información. Pueden transmitir señales muy simples y lentas como códigos Morse o comandos digitales comprimidos. Las principales teorías científicas. Polvo de plasma. Los científicos Paiva y Taft proponen que el gas radón que emerge de la Tierra en ciertas zonas geológicas activas puede ionizar el aire de la zona. Esta ionización combinada con polvo cargado eléctricamente puede dar lugar a estructuras estables de plasma, es decir, burbujas de gas ionizado que pueden mantenerse unidas durante cierto tiempo. Estas estructuras de plasma serían capaces de flotar en el aire, cambiar de forma y color, emitir luz visible y rotar o formar patrones en espiral o hélice. Combustión de polvo mineral. El ingeniero Kittelhauch observó
observó que en el suelo de Hessdalen hay una combinación inusual de minerales, entre ellos escandio, hierro, titanio, calcio y otros elementos. Estos minerales, al interactuar con el agua subterránea, el oxígeno y algunos procesos químicos de oxidación, podrían producir reacciones exotérmicas y liberar calor. Estas reacciones podrían liberar gases ionizados o plasma que, al ascender por el aire, podrían generar emisiones luminosas, formando las famosas luces. Y es que la composición mineral del valle, junto con su geología fracturada y su posible actividad piezoeléctrica, haría del lugar un entorno perfecto para estos fenómenos. Piezoelectricidad en el terreno. El físico italiano Francesco Monari propone una combinación de factores geológicos y atmosféricos, y es que el valle está compuesto en parte por rocas con cuarzo, un mineral conocido por su capacidad piezoeléctrica y la capacidad de generar electricidad cuando se comprime o fractura. Algunos movimientos del terreno, por pequeños que sean, podrían causar estas compresiones en las fallas del terreno. Entonces la zona puede comportarse como una pila geológica, donde diferentes capas de minerales generan diferencias de potencial eléctrico, y esto, en combinación con la humedad y otros minerales como el hierro, permite una acumulación de carga. El valle presenta anomalías electromagnéticas registradas y pueden permitir que descargas naturales o acumulaciones de carga se manifiesten como plasmas visibles. El resultado de todo esto podría ser la creación de esferas de plasma autosostenidas que se ven como orbes flotantes. Proyecto Embla. El proyecto Embla fue una colaboración de Italia y Noruega coordinada por el astrofísico Massimo Teodorani. Se investigó el fenómeno y se confirmó la correlación con la actividad solar y perturbaciones magnéticas, sugiriendo que tormentas geomagnéticas podrían disparar la aparición de luces. ¿Sabías que estuviste a punto de quedarte sin internet por una tormenta solar? Te dejo el vídeo por aquí y en la descripción. Bien, después de todo esto, la explicación más probable combina polvo ionizado formando plasma, corrientes geológicas generadas por piezoelectricidad y campos eléctricos subterráneos, y además fenómenos físicos, un cóctel de todo. Pero aquí no termina la cosa. Hay otras ubicaciones que, aunque tienen una actividad menor comparado con Hessdalen, ha tenido avistamientos de orbes similares, como las luces de Marfa en Texas, Estados Unidos, o en el valle de Loch-Dendale, en Reino Unido. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué teoría te convence más? ¿Has visto algo parecido en tu país? Cuéntame en los comentarios, dale like si te ha gustado y suscríbete, activa la campanita, y hasta entonces, mantente curioso.